Este es un proyecto educativo sin fines de lucro, orientado a la preservación de la memoria visual e histórica de Tlapa de Comonfort. Cada fotografía guarda una historia, una calle, una sonrisa, una esquina olvidada, todo eso que el tiempo quiso borrar, pero que la imagen decidió conservar. Bienvenidos a Tlapa de Comonfort, el corazón de la montaña del estado de Guerrero, un lugar lleno de historia, diversidad y cultura viva. En los años 40, 50 y 60, Tlapa era un pueblo con alma de comunidad. Las calles eran de tierra, las casas de teja. El río Tlapaneco marcaba el ritmo de la vida. No había pavimento, ni grandes tiendas, pero sí una fuerte conexión entre las personas. Con el paso del tiempo, llegaron los cambios. Las calles se pavimentaron, las casas mejoraron su infraestructura. El comercio trajo movimiento. Tlapa pasó de ser un pueblo a convertirse en ciudad. El Palacio Municipal, fundado el 30 de abril de 1890, ha sido testigo de 135 años de historia. Hoy en día, continúa siendo la administración de Tlapa de Comonfort, con una arquitectura renovada que conserva su esencia original. Kiosco fundado el 27 de septiembre de 1921, hoy renovado, sigue siendo un símbolo cultural y punto de encuentro en Tlapa. La Catedral de San Agustín, construida en 1537, hoy remodelada, conserva su esencia con una infraestructura renovada. La religión es parte fundamental de Tlapa. Una de sus celebraciones más grandes es la del Señor del Nicho, originada en 1911. Hoy, la festividad reúne a miles de fieles, con misas, procesiones y eventos culturales, que resaltan la devoción y tradición de la ciudad. La principal actividad económica era la elaboración de canastas, petates, sombreros y sopladores de palma. Asimismo, ollas, molcajetes, comales de barro, agricultura y ganadería. Actualmente contamos con el comercio, el transporte, trabajos de oficina, entre otros. Un antes y un después del Mercado Margarita Maza de Juárez. El medio de transporte, a partir del año 1940, eran vehículos y avionetas, las cuales se podía viajar a Morelos, Puebla y Oaxaca, ya sea con el fin de conocer o exportar e importar productos. Hoy en día, se perdió el uso de avionetas, pero contamos con taxis, combis y autobuses para poder trasladarnos de un lugar a otro, e incluso volteos, trailers para la importación y exportación de productos. Antes en Tlapa, las personas usaban ropa tradicional como huipiles bordados, faldas largas para las mujeres y pantalones de algodón o mezclilla con camisas para los hombres, además de sombreros de palma. Hoy en día, la ropa cotidiana ha cambiado a un estilo más moderno, con jeans, camisetas y calzado cómodo, influenciado por la urbanización. Sin embargo, las prendas tradicionales como el huipil y el sombrero de palma siguen usándose en ocasiones especiales, manteniendo viva la identidad cultural. Las fotografías no solo muestran lo que cambió, sino también lo que resistió. Por eso, cada voz es una memoria y cada memoria merece ser contada. Gonzalo García. Yo soy el cronista de la ciudad de Tlapa, desde hace ya del año 2005 a la fecha, ¿no? Entonces, les voy a compartir primeramente los asentamientos que ha tenido Tlapa desde que se fundó en el año 1300. Esa es la fecha histórica que se conoce oficialmente como la fecha en que se fundó Tlapa. Su fundación, los primeros habitantes que llegaron a esta ciudad se establecieron en esa parte que está del Cerro de la Cruz a otro cerro que le llaman el Cerro de la Bola. Ahí fueron donde empezaron a llegar los primeros habitantes. A ellos,
ese grupo de personas eran nómadas, pues. Ellos llegaron y le pusieron el nombre de Tlachinoltipac. Tlachinoltipac significa lugar arriba de los campos quemados. El lugar era el río el río, lugar, dice, arriba del río. Ahí se establecieron en lo que es el Cerro de la Cruz y el Cerro de la Bola. Hay una barranca que está por ahí, pero no tuvo relevancia. O sea, nada más eran personas que se establecieron por un ratito. Estas personas se pasaron a lo que es del Cebetis. Hay una parte que le llaman Contlalco. Ahí se establecieron y ya hicieron como una fusión. Fusión quiere decir unión, ¿no? Digamos, entre las tres culturas. Las tres culturas, una era mixteca, otra era náhuatl y tlapa, los tlapanecos. Hicieron una creación, digamos, mixtecos, tlapanecos y nahuas. Esas tres culturas que están, las tres culturas comprenden lo que es la parte de, bueno, no han ido para allá, pero es por Metlatono, por Malina, por toda esa parte de la montaña alta. Allá se le conoce como la área mixteca. El área náhuatl la comprende todo lo que es Guamucitlán, toda esta parte de Alcozauca, toda esta parte, y el área tlapaneca por todo lo que es de Atlamajalcingo del Río para allá. Eso es los mixtecos, nahuas y mixtecos, tlapanecos y náhuatl. Entonces a esa cultura ellos la llamaron la cultura Tlachinolan. Tlachinolan es su logotipo era una antorcha. Cuando tengan oportunidad la vemos ahí en el mural. Ahí estaba esa unión de esas tres culturas y le llamaron Tlachinolan, que su nombre es lugar de los campos quemados. A eso se le conoce. Tlachinolan, lugar de los campos quemados. Bien, esa fue el segundo nombre que tiene Tlapa, y así se mantuvieron por mucho tiempo. Entonces, esto se le llama códice. La primera fotografía que se tiene de Tlapa, registrada ya una fotografía, es una fotografía que se tomó de la iglesia, a donde está tomando una foto, a donde todavía no está el kiosco, a donde todavía está el paz lleno de como de plantas. El ayuntamiento ya estaba hecho, porque esto lo hicieron en el año de 1860, hicieron este ayuntamiento. Pero esa fotografía se las voy a compartir, se las voy a mandar con Geyeli para que tengan ustedes registrada la primera fotografía. Y de ahí han venido muchas, ha habido muchas fotografías, pero la primera, de ahí sí le podemos considerar la primera fotografía. Cuando Tlapa pues estaba bien carente de cosas, no había nada, ¿no? Y nosotros estudiamos en una escuelita donde está la unidad deportiva. Hay un kinder que se llama, ¿cómo se llama? Margarita Maza de Juárez, ahí donde está el Camposanto, a un ladito. Hay un jardín de niños ahí. Ahí estudiamos nosotros porque pues no había escuelas, nada más era un jacalito. Se estaba haciendo ya estaban en pláticas para hacer la escuela, la Ignacio Manuel Altamirano. Ese terreno de la escuela Ignacio Manuel Altamirano le pertenecía a la iglesia, era de ellos. Y no se lo querían dar a Tlapa para hacer su escuela. Así es que hablaron con un sacerdote que se llama Reza Miranda y le decían pues que le cediera ese lugar para que hicieran su escuela. A regañadientes pues le cedió el lugar y empezaron a hacer esa escuela, la que fue la primera. Así es que después nos venimos a estudiar aquí donde está ahorita el auditorio. Ahí había unos como techos pues, y ahí estudiábamos mientras estaba haciendo la escuela.
Ya después, cuando, pues como era fácil, todos los presos se escaparon de la cárcel, ahí era la cárcel, y todos los presos se escaparon y pues nos ponían en riesgo porque éramos niños, pues. Entonces ya se terminó de inaugurar la escuela y ya nos pasaron para acá. En el año de 1964 fue cuando nos pasaron para acá. Hay otro dato muy importante que les quiero compartir a ustedes de un personaje que a esta calle que ven ustedes acá, ¿no saben cómo se le llama? Sí, Donato Miranda Fonseca. Esa es la Donato Miranda Fonseca. Bien, ese señor Donato Miranda Fonseca fue expulsado de Chilapa, del pueblo de Chilapa. Lo expulsaron como era muy jovencito, como ustedes, jovencito. No sé por qué lo expulsaron de Chilapa y se vino a Tlapa. Y aquí en Tlapa algunas personas se lo llevaron a vivir a su casa y ahí le ayudaron a estudiar la primaria, terminó la primaria, después se terminó y se fue a México. Y allá en México siguió estudiando, pero a él nunca se le olvidó lo que los tlapanecos hicieron por él, de que le dieron comida, de que le dieron un techo donde dormir y todo. Y él estudió y fue uno de los grandes. Cuando estaba de presidente Adolfo López Mateos, a él lo nombraron como secretario particular del presidente Adolfo López Mateos. Entonces Donato Miranda Fonseca vino a Tlapa y le dijo: pídanme lo que quieran, ahorita yo tengo el poder y lo que ustedes necesiten se lo hacemos saber al presidente Adolfo López Mateos. Y entonces ellos dijeron: pidan ahorita, es tiempo de que pidan, ¿no? Entonces ellos pidieron que se hiciera la escuela, se terminara la Ignacio Manuel Altamirano, pidieron que se hiciera el centro de salud que está ahí en la calle Añorbe y Guerrero, ¿no? El centro de salud que está ahí. 2, pidieron que se trajera la luz eléctrica. Entonces igualmente instalaron la luz eléctrica en Tlapa. Pidieron que se les hiciera la secundaria Juan N. Álvarez y les hizo la secundaria. Pidieron que le hicieran los puentes de la carretera, que hicieran el puente de Atlamajalcingo, de Tlaquilcinapa y de Atlamajalcingo. Pidieron, les dio varias obras y él dijo, Donato Miranda Fonseca, aunque sea el último día del presidente, yo me lo traigo a Tlapa a inaugurar esas obras. Y lo trajo el 27 de noviembre de 1964. Ya después que a fines de ese año terminaba ya su mandato de Adolfo López Mateos y llegaba Gustavo Díaz Ordaz. Entonces lo trajo a inaugurar esas. Esas las tengo en unas fotografías para compartirles cuando vino el presidente a inaugurar. Inauguró el INI. Sí lo conoce, ¿verdad? El INI, todos lo conocemos. Hay un tal CDI ahorita, de la secundaria federal enfrente, el INI. Ahí vino él a inaugurar todas esas obras. Por eso, esta calle anteriormente se llamaba Nicolás Bravo, pero en honor a Donato Miranda Fonseca, le cambiaron de nombre y le pusieron Donato Miranda Fonseca, que está hasta la fecha, ¿no? Pero anteriormente su nombre era, como les dije, se me van los nombres a veces. Bien, Nicolás Bravo, perdón. Se llamaba la calle Nicolás Bravo, pero después le cambiaron al nombre de Donato Miranda Fonseca. Esas en sí son todas las experiencias que yo viví. Yo las viví porque pues aparte de que éramos muy niños, pues cuando inauguraron el desayunador, a donde está la señora parada allá, ahí había un desayunador. Y ahí vamos todas las mañanas, veníamos a comprar nuestra leche y dos pan, como eran como un bolillo, no bolillo sino pan blanco, y ese pan blanco lo abrían a la mitad y le echaban crema y en otro le echaban frijol y un jarrito de leche, ¿no? Y eso nos costaba 20 centavos y ahí veníamos todos los días, nos formaban y comprábamos en 20 centavos 2 bolillos y una lechita, ¿no? Y eso era, ahorita ya les dan otro tipo a los niños, pero lo empezó la esposa de
don Adolfo López Mateos. Su nombre de la señora se llamó Eva Sámano de López Mateos, era la presidenta la que hizo, y le pusieron IPI, después le pusieron INPI y ahorita le dicen DIF. Su primer nombre fue IPI, Instituto de Protección a la Infancia. Después le pusieron INPI, le agregaron la N y ya era Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Ya después le cambiaron a DIF, que es lo que está funcionando hasta ahorita ya. Pero son como de asistencia social nada más esto. Bien, pues esas serían en sí a grandes rasgos mis experiencias. Su historia es larga y llena de cambios, pero su identidad permanece firme. Claro. ¿Cuál es su nombre? María de Lourdes Jiménez Vázquez, ¿Qué edad tiene? 70 años. ¿Cuál es su ocupación? Pues librera, pues. ¿Qué relación tiene con Tlapa? Acá nací y he vivido he trabajado en las comunidades como maestra, pero solo salí a estudiar unos 5 años y la mayor parte del tiempo he vivido acá. O sea, he sido en el centro y me he movido en la montaña. Para usted, ¿qué es la memoria fotográfica y cuál sería su importancia? Pues yo creo que la memoria fotográfica viene de tiempo atrás, ¿no? Lo que tenemos de memoria fotográfica de tiempo atrás son las pinturas, ¿no? O sea, nosotros nos podemos enterar de la vida de antes por los pintores, ¿no? Hay pintores que te interesaron por retratar la vida de los pueblos, los paisajes, y hay pintores que se interesaron por retratar la vida de los personajes de la nobleza y eso, ¿no? Pero nuestra memoria fotográfica va desde allá, y los primeros registros son las pinturas rupestres de las cuevas, ¿no? De ahí viene la memoria fotográfica, ¿no? O sea, yo consideraría la memoria fotográfica tanto como la pintura rupestre, como la pintura que es la que trata la cuestión de los pueblos, de la vida cotidiana, como la pintura de la gente rica, ¿no? Que es pues, la que se podía retratar y pues ahora sí que ahí inmortalizarse en un cuadro, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Ya después con la base de la técnica llega la cámara fotográfica y bueno, pero la memoria fotográfica para mí sería desde ahí, de la pintura rupestre hasta los avances de ahora que se pueden retratar con el celular, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos? Es importante, la memoria fotográfica es importante porque pues a través de ella nos damos cuenta de cómo ha sido la vida, ¿no? De cómo ha venido cambiando. Y algunas cuestiones, yo siempre he dicho que la pintura como tal tiene que ser una arma social. O sea, yo he dicho que la pintura tiene que tener un sentido social, ¿me entiendes? Para que valga la pena trascender. O sea, no es lo mismo que pintes una cuestión muy superficial a que pintes una denuncia, o a que tú pintes, por ejemplo, la vida de un inmigrante, o a que tú pintes cómo era la vida en los campos acá, agrícolas en Tlapa, Sí. antes de la repartición del ejido. Ok, ¿qué recuerdos tiene usted de Tlapa de antes? Bueno, mis recuerdos se remontan a mi niñez, cuando en Tlapa no había luz eléctrica. Solamente la ponían en el Zócalo a las 7 a las 9 de la noche. Desde ahí hay unas imágenes, por ejemplo, que no se quedan grabadas. Para una escuela preciosa era la IMA, que estaba aquí a la vuelta donde ahora es el auditorio. Y que bueno, nuestra ignorancia, porque creo que somos ignorantes y los que nos gobiernan lo mismo, la destruyeron. Fue una escuela muy preciosa. Las escuelas de hoy parecen cárceles, pero esa no, esa era una escuela muy bonita y la destruyeron. Entonces yo me recuerdo que los niños íbamos a izar bandera a las 5 de la mañana, y una fecha que se me hizo quedaba muy grabada, por ejemplo, de esa cuestión escolar, es que el 24 de octubre se conmemora la de las Naciones Unidas, ¿no? Pero el 23 de octubre es la fiesta del Señor del Nicho. Entonces los niños llegábamos así como enanos, así con las imágenes de la luna y eso, se verían diferentes sombras, y llegamos aquí a la calle Fonseca a izar bandera a las 5 de la mañana solo. No nos llevaba nuestro papá ni nuestra mamá, llegábamos todos porque no había violencia, y unos salían de una calle, otros de otra, a las 5 de la mañana sin luz. Y se me hacía muy bonito ese día porque
como estaban regresando las procesiones del Señor del Nicho, Ajá. entonces era así como que veías a la gente con sus velas que ya se retiraba a los pueblos, y pues nosotros muy pequeños, porque la verdad éramos niños pequeños, pues ahora sí que de primaria, y pues digo, todos llegábamos, y bueno, a esos recuerdos que se agolpan, pues se agolpan mucho más, ¿no? Y un Tlapa para mí mucho más bonito, muy pequeño, muy limpio, un río, podía tomar agua de él, ¿no? Un río del que la gente se iba a bañar. Bueno, otra cuestión que ustedes no vivieron, yo creo, ¿no? Ustedes vivieron una infancia muy distinta a la infancia que yo viví, ¿no? O sea, pues son recuerdos que lo ya, pues, el entender, por ejemplo, otro así relacionado con educación y con los seres, el ser escolar, es que en 1964, sin hablar como guaguarea López Obrador, así sin andárselas echando como se las echa López Obrador, vino a inaugurar acá el presidente de la República, entonces se le respetaba mucho, nadie lo ofendía, ¿no? Y todo el mundo decía, viene el presidente de la República, ¿no? Y ese presidente de la República que llegó fue López Mateos. Aquí en Tlapa. Aquí a Tlapa, y llegó a inaugurar 5 obras, sin echárselas, llegó, se comenzó a ver movimiento en el pueblo, como unos 2 días antes, y llegó a inflar infinidad de globos aquí a la escuela Ignacio Manuel Altamirano, que ya le habían quitado de acá y la mandaron allá. Mandaron para allá donde está. Para allá donde está. Se inauguraba el Ignacio, pero vino a inaugurar 5 obras, 2 de ellas detonantes, o quizás más. Vino a inaugurar la carretera Tlapa-Chilapa, inauguró el INI como edificio, pero el INI no nada más era el INI, era el trabajo para infinidad de maestros que se fueron a la montaña a trabajar. Sí. O sea, el INI lo detonó, vino a inaugurar el INI, vino a inaugurar la carretera Tlapa-Chilapa, inauguró la luz eléctrica en Tlapa, la escuela Ignacio, que pues yo hubiera preferido que se quedara esta, y luego el centro de salud, dentro de lo que me acuerdo. Y esta calle se llama Fonseca porque el intermediario entre el presidente de la República, que era López Obrador, y nosotros como tlapanecos, era que había una relación muy, muy estrecha entre Tlapa y Chilapa, y entonces el señor López Mateos tenía como secretario de gobierno a un señor de Chilapa que se llamaba Donato Miranda Fonseca. Entonces esta calle se llama Donato Miranda Fonseca, y se llama Fonseca porque se quedó, das el apellido, pero quien fue el que dijo, oye, hay que ayudar a Tlapa con esto y con esto y esto, fue Donato Miranda Fonseca, que era su secretario de gobierno o su no sé qué, pero fue un personaje muy, muy importante. ¿No? Por eso por eso le pusieron ese nombre a esta calle, ¿no? Pues qué bonito, se inauguraron así, te digo, sin hablar tanto como habla López Obrador, obras importantísimas. Sí, pues. Obras importantísimas, ajá. En el 64, eso sucedió en el 64. En el año de 1964. Y para contar, pues de Tlapa yo creo que hay demasiado, pero pues no sé, te daría a lo mejor para unas 3, 4 horas. Ajá, así que síguele. ¿Qué cambios nota entre cómo era Tlapa antes y cómo luce actualmente? Bueno, yo soy muy ambientalista, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me preocupa mucho es cómo hemos perdido un río. Porque antes, en el mes de mayo, ibas a bañarte al río. Y bueno, pues el río te dejaba en su pasar. Tiempo, en el mes de mayo. No, yo creo antes de la aparición del drenaje, como en los 80, tú ibas a bañarte al río y siempre había agua limpia y te da como por aquí. Pasabas el río, la gente se iba a bañar, se iba a lavar. Tú ibas a jugar. Por ejemplo, yo te conocí el Cerro de la Cruz, la Barranca del Diablo, todo lo de por allá. Y por ejemplo, llegabas cansado de algo, hacías un pocito a un lado del río, esperabas que se aclarara el agua y te acostabas y tomabas agua, ¿no? Entonces, la pérdida del río, hemos crecido de manera muy desordenada, hemos permitido perder una cancha que se llamaba ya la cancha Náhuatl, que era aquí donde bajando el Zócalo, si lo atraviesas así diagonal, si lo atravesaras diagonal bajando las gradas, esa se llamaba la cancha Náhuatl. Y entonces nosotros ahí nos juntábamos a ver los partidos de básquet y los partidos de voleibol en esa cancha. Entonces la perdimos, perdimos la escuela Ignacio Manuel Altamirano, tiene muy buena arquitectura. También te digo que se perdió el curato que ahora está protegido por el INA, por el National Repository.
se perdió una parte del curato, la parte nueva que construyeron, se perdió, se taparon los subterráneos, se tapó el de San Antonio y no sé el del Cerro de la Cruz, yo no sé, el que sí tengo veracidad, porque el albañil que lo tapó a mí me lo platicó y porque me llegué a meter al subterráneo que es la iglesia, me llegué a meter, lo vi, no me lo contaron, lo vi. Usted pasó, pues, usted lo vio. Ajá, o sea, se perdieron esas cosas, hemos crecido de manera muy desordenada, hemos contribuido en gran manera a este cambio climático, muchísimo tenemos que ver, yo creo, no solamente los habitantes de Tlapa, sino todo México, porque somos un país que no tiene educación. Y entonces, pues, he visto cambios que para mí, pues, no han sido muy halagadores. Eso en la cuestión de lo que es, digamos, el paisaje de Tlapa, ¿no? Entonces, en cuestiones, pues, también de la forma de ser, pues, te digo que de niños íbamos a la escuela a las 5 de la mañana a izar bandera y nadie nos cuidaba, ¿no? No sé, en la cuestión de la violencia, de la libertad de los niños, de las formas en las que jugábamos, porque para mí la forma en la que jugaban los niños era buena, porque por ejemplo nosotros jugábamos y nosotros decíamos, a ver, una vez es cuando te toca a ti, y entonces aquel sabía que tenía que respetar, que a él le tocaba y los demás iban a, o sea, le tocaba corretear, por decir así, ¿no? Y luego te ibas ubicando al tramposo. Y entonces al jugar de esa manera establecías leyes que se perdieron. Entonces esas leyes que se perdieron ya no las juegan los niños. De ahora. Los niños de ahora pues están bien inmersos en el celular, hasta puedo decir que hasta yo, ¿no? Bien inmersos en el celular, ya no hacen ejercicio, la educación física ahora ha cambiado, son otras estrategias en primaria, en secundaria, y te digo esas leyes que se establecían cuando éramos niños, que nos permitía saber que había leyes, y que teníamos que respetarnos en lo que habíamos acordado y todo eso se perdió, ¿no? Entonces, para mí ha habido cosas que se han perdido y que quizás hoy la vida es más fácil porque a lo mejor tienes pues una serie de cuestiones cómodas que te hacen la vida muy cómoda. Que ya te hace la vida muy fácil. Pero hemos contribuido mucho al deterioro del medio ambiente y también pues te digo que la forma en la que ellos, a mí no me gusta cómo viven los niños ahora, no me gusta que los niños de ahora, a la hora no prefiero mucho la libertad de aquellos tiempos. De aquellos tiempos de usted. De mis tiempos, yo también mis hijos jugaron en el río, jugaron en el cerro, o sea, esa libertad ya no la hay porque ahora los padres pues, se preocupan mucho por sus hijos, digo, tendrán razón, ¿no? Pues ahorita ha cambiado mucho la situación, ¿no? O sea, tienen razón en preocuparse por ellos. Sí, ¿no? pues sí. En ir por ellos, en todo eso, ¿no? Entonces esas son cosas que a mí no me hubiera gustado que cambiaran, pues, ¿no? Que no cambiaran, pero no van a regresar. No. Tlapa no es solo un punto en el mapa, es una tierra llena de identidad, esperanza y lucha constante. Ok, muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su casa. Yo soy Enrique Camarillo Balcázar, originario de Tlapa, tengo 71 años de vida, aquí vividos en Tlapa. Otro tema respecta a las memorias fotográficas de Sí. Tlapa. Para usted, ¿qué son las memorias fotográficas y cuál es su importancia? Es una fotografía que, si ustedes se dan cuenta, de Tlapa desde hace 200 años hasta acá. Me queda en mi mente una imborrable historia de Tlapa, porque acuérdense que el que no conoce su pasado no puede conocer el presente, ni mucho menos va a conocer el futuro. Entonces, eso que ustedes están haciendo, muy pocos alumnos lo hacen. Saber de dónde venimos, quiénes somos, nuestros orígenes, nuestra historia, ¿verdad? Y muchos se van con otras cosas, pero no con la historia. Y por eso nosotros tenemos que conocer nuestro pueblo. Si no somos de aquí, pero si vivimos aquí, tenemos quiénes son los tlapanecos, cómo se comportaron. ¿Estamos llevando a Tlapa a un buen fin o lo estamos llevando también para otro fin, a otro punto equidistante de su principio, ¿verdad? Esa es Tlapa de antes, muy pequeño, eran 4 barrios. Okay. Eran San Diego, La Palma, El Peligro, Caltitlán y San Francisco. Nada más, eso era Tlapa. La Lázaro Cárdenas estaba poblando. Ese es un kiosco el que está ahí en el centro, ¿verdad? Se inauguró el 27 de septiembre del año 1921. Así es que para este año 1921
cumplió 100 años. Mire, nada más. Sí, bueno, este es como está ahorita, Actualmente, ¿verdad? ajá. Actualmente, ¿verdad? Este es fotografía más vieja que hay del palacio. Eran solamente, no estaban aquí las torres, no estaba el reloj, no estaba la fuente, no estaba el kiosco, ¿verdad? Bueno, nos vamos a la parte religiosa. Ustedes ven que nada más no estaban las cúpulas, ¿verdad? Porque la iglesia, que hoy la conocen como catedral, pues fue un convento de San Agustinos. Acuérdense que aquí nos conquistaron religiosamente los San Agustinos. Sí, así fue. Y fue un convento. Aquí está, lo que es hoy la iglesia, ¿verdad? Y así se van. Esta es una vista ya panorámica, más moderna, del pueblo de Tlapa, concentrándose antes, hacía son unas fotografías bonitas. Esto es en 1964, así era el palacio, ¿verdad? Y, sí. Y así les pudiéramos seguir. Este es el palacio actualmente, este es el arco muy simbólico que ustedes ya conocen, el lado posterior, el lado de frente, ¿sí? Estas eran las calles de Tlapa antes. Este es el Instituto Nacional Indigenista, es un edificio emblemático, porque aquí se formaban maestros. Aquí se forma una planta de luz, ¿verdad? Que trajo un señor llamado doctor Kovach. ¿En qué año? En 1958. Antes Tlapa se alumbraba pues nomás con la luz del sol. En la noche si tenías tu candil, tu vela, y cuando se apagaba la vela, pues se acababa todo. De los primeros panteones, Santana Caxingo, el que está aquí. Otro panteón es el San Diego, así en la calle San Diego, donde ya está pavimentada aquí. Por aquí hay casas comerciales, aquí está el panteón, ¿sí? Así eran las casas, así. Barro con palma, y estas eran revocadas con lodo, le hacían con la mano. Aquí guardaban su maíz, por aquí eran sus viviendas. Antes así se mercaba aquí en Tlapa la venta de palma, porque una de las actividades económicas era hacer sombreros. Cómo tejen el sombrero, mira cómo se vestían antes. Entonces nosotros lo vimos a Tlapa. Yo tengo 71 años, y cuando yo vi a Tlapa hace 65 años, porque ya de 5 años ya más o menos te vas acordando, 6, 7 años por ahí, era un pueblo pequeño donde no había comunicación, ni carretera, ni de aquí para Chilpancingo, ni de Tlapa a Puebla. Estábamos aislados. Empieza a desarrollarse, a crecer cuando se abren los caminos carreteros. Cuando llega la luz, se amplía toda esa red de carreteras que de Tlapa, Metlatono, Malina, Olinalá, Cualá, Copa, Tlalistaquilla, Guamucitlán, empieza a crecer Tlapa. Entonces Tlapa les ofrece a todas las personas siempre ese cobijo. Tlapa haz de cuenta que es un hotel donde todos caben, todo les da cuartos, todo les da manera honesta de vivir. Claro que aquí pues viene gente a lo mejor buena o mala, o sabemos sus antecedentes, pero Tlapa siempre es una ciudad pacífica. Sus ancestros que yo conocí eran gentes pues respetuosas, pero Tlapa ha sido una ciudad que ha crecido sin orden, porque no hay un orden urbano. Se crean colonias, nada más así, porque la gente demanda mucho la vivienda, demanda mucha educación. En todas las escuelas hay una matrícula, pero al tope, ¿sí? Y eso que mucha gente emigra. Hoy hay otros centros, como ahora los gobiernos ahora que han hecho que escuelas de medicina que en Alcozao, que hay escuelas de enfermería en Atlamacino del Monte, que es Zapotitlán, que ahí se va en Copa o en otras alternativas para la educación. Pero si no, todo estaría en todo. Pero Tlapa sí ha sido es una población que se ha transformado para bien, y yo creo que Tlapa tiene un futuro todavía mucho. Hoy, Tlapa sigue transformándose, pero este video, estas imágenes, nos recuerdan que no hay futuro sin memoria.
Agradecemos profundamente a todas las personas que compartieron sus recuerdos, palabras y experiencias en las entrevistas. Su generosidad ha hecho posible este testimonio en la memoria viva de Tlapa de Comonfort. Las imágenes utilizadas en este proyecto pertenecen a sus respectivos autores. Se otorgan los créditos correspondientes a quienes generosamente compartieron sus archivos fotográficos para preservar la historia de nuestro pueblo.